Comienza en Radio Plano Informativo. Libertad de opinión. Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión. Lupillo González. Online. El programa Libertad de Opinión ha sido creado para voces como la suya, para que usted venga, nos dé su punto de vista, su opinión y participe. Soy Lupillo González y le voy a agradecer que se quede en este espacio, insisto, para voces como la suya, voces netamente ciudadanas. Y hablando de voces ciudadanas, precisamente, por eso nuestros invitados como usted van a desarrollarnos un tema bien interesante y vamos a dar a conocer una situación también terrible. De entrada, voy a rápidamente a darle la bienvenida. Está con nosotros Isabel Victoria, la cual le agradezco enormemente que esta mañana esté con nosotros, crítica, influencer en redes sociales. Y pues muchas gracias, sé el esfuerzo que hiciste por estar esta mañana y te lo valoro muchísimo. Gracias, Lupillo, muchas gracias. Por acá está otro muy buen amigo, Óscar Esquivel, analista político, que le entiende bien al tema. Y pues como siempre, Óscar, un placer que estés acompañándonos aquí. Gracias, gracias. Entonces, vamos a platicar rápidamente dos temas. Uno, relacionado con lo que acaba de suceder apenas el domingo pasado, 1 de agosto, con la primer consulta ciudadana oficial que se lleva en el país, donde originalmente, ahorita vamos a desarrollar el tema, se pretendía, y lo pongo entre comillas, enjuiciar a expresidentes, ¿no? Después se cambió la pregunta, etcétera, etcétera. Vamos a ver los resultados, qué opina los invitados, si fue un buen ejercicio, si fue un fracaso como otros lo manejan, qué hay en relación a todo lo que nos dejó la consulta ciudadana. Y luego voy a explicar rápidamente también, a darles una noticia, una situación, y me gustaría también compartirlo con ustedes y los invitados, porque pues la organización Ciudadanos Observando acaba de dar a conocer que hay un nuevo atraco, hay un nuevo delito, un nuevo robo cometido con un auto del Congreso del Estado, y este nuevo atraco se cometió presuntamente en hoteles de Río Verde. Con esto se suma otro auto más de una presunta banda delincuencial que está utilizando un automóvil del Congreso del Estado. Hágame usted el favor, qué barbaridad. Bueno, pues vamos a empezar. Mi querida Isabel Victoria, ¿de dónde proviene esta famosa consulta popular que el domingo pasado se llevó a cabo? ¿Cómo se gestó y en base a qué concluimos el domingo pasado? A mí me encanta esa pregunta, Lupillo, porque los mexicanos solemos tener muy mala memoria. Y ahorita estamos ya escuchando a todo lo pasado, a consulta pasada, es que el INE tiene la culpa, ¿no? Bueno, ya de hecho Lorenzo Meyer ayer culpaba a la Suprema Corte. Por eso yo creo que tenemos que recordar de dónde surge la consulta. La consulta, como todas las consultas que le encantan a Andrés Manuel, a mano alzada, tenemos que acordarnos de todas las que hubo a mano alzada en sus mítines y después, más adelante, no sé, de una consulta sin hecha al vapor, y donde yo te voy a decir, yo voté 3 veces en esa consulta, se decide dejar de hacer el aeropuerto, ¿no?, internacional para México. Él insiste en su campaña en que van a juzgar a los expresidentes. Para juzgar a los expresidentes. Sí, su campaña política. Pero para juzgar a los expresidentes hace lo que siempre hace, lavarse las manos como Poncio Pilato. Y entonces dice, le voy a preguntar a la gente, pero ya no le da el tiempo, lo que sí le da para el aeropuerto y tal, no le da el tiempo, y entonces se convierte en presidente y resulta que tiene prohibido hacer ese tipo de consultas. ¿Sí? Las consultas están en la Constitución, pero están delineadas y delimitadas de cierta manera. Hay tiempos, y entonces se tiene que regir por esos tiempos y por estos reglamentos. Uno de los reglamentos, una de las leyes para hacer la consulta o el reglamento dice que solo puedes hacer una consulta si tienes el 2% de las firmas de todo el padrón electoral, o que el presidente mande directamente. Hay varios más, pero esos dos son importantes, te voy a decir por qué. Porque ahí te brincas el 2% de las firmas. Porque lo que primero hizo fue mandar a Epigmenio Ibarra, ¿sí?, junto con toda la gente que lo sigue, a tratar de juntar firmas. Y a la gente ya se le olvidó que había gente en el Zócalo, en todas partes, tratando de conseguir firmas.
Esas firmas empiezan a dar problemas porque aparecen 5,000, por ejemplo, y pico de muertos, que se habían muerto en el 1999. Entonces las listas que estaban usando para firmar fraudulentamente eran verdaderamente muy viejas. Como lo hacía el PRI antes. Eso es para mí muy importante, porque al final te voy a decir por qué. Porque estos que se la dan demócratas, ¿no? Fíjate todo lo que han hecho. Cuando Andrés Manuel se da cuenta de que no van a juntar las firmas, o piensa que no van a juntar las firmas, porque al final sí se juntaron, dice, no, mando la pregunta directamente a la Cámara, ¿sí? Y lo que hacen es, la Cámara dice, perfecto, lo manda como debe de ser a la Suprema Corte. La Suprema Corte había ya dado un revés a muchas preguntas de este tipo, porque no nos olvidemos que la Constitución también dice que no puedes hacer una consulta sobre varias cosas, entre ellas seguridad, impuestos, ¿sí? Y derechos humanos. Y esta consulta trataba de derechos humanos, porque la consulta hablaba de que si podían juzgar a 5 expresidentes, y venían los nombres de los 5 expresidentes. Pero no nos olvidemos, otro agravio más a la sociedad, que en la Suprema Corte está el ministro Saldívar. Y perdón para quien crea mucho en el ministro Saldívar, pero es un señor que se la pasa yendo a Palacio Nacional a recibir instrucciones. Y increíblemente la pregunta pasa, pero la cambia. La Suprema Corte de Justicia la cambia por esta pregunta que tenemos ahora. Que ahí nos vamos a detener, ahí nos vamos a detener. La pregunta original era si estabas o no de acuerdo en enjuiciar a los expresidentes. Sí. Ahí yo me quiero detener y lo vamos a analizar. Aquí hay dos cosas. Número uno, según la Constitución, solamente se puede enjuiciar a un expresidente por traición a la patria. Se habían manejado una serie de delitos que supuestamente se les iba a acusar a los expresidentes y yo lo consulté con expertos y me decía es que ninguno va a embonar o no le van a demostrar que es traición a la patria. Bueno, por un lado. Y número dos, la pregunta. Y ahí me gustaría que tú me contestaras esto, Oscar. A manera de conclusión de este bloque. El no poner en la boleta la pregunta, ¿estás o no de acuerdo en enjuiciar a expresidentes? Y cambiarla por todo un rollotote donde al final de cuentas hacía referencia solamente a actores políticos del pasado. ¿Quiénes son los actores políticos del pasado? Pregúntele a cualquier jurista y te va a decir, ¿del pasado? No decía años, o sea, del pasado, ¿quién es? Un actor político del pasado es alguien de la semana pasada, un diputado, presidentes de los partidos políticos, abogado, bueno, todos los que hicieron una actividad política, no partidista. Entonces, abría las puertas. Yo te pregunto, Oscar, concretamente en estos dos temas, ¿tú consideras que no llevara eso en la boleta afectó en la participación de la ciudadanía? Y luego en el siguiente bloque ya la desmenuzamos. Sí, sí afectó. Porque en la campaña de López Obrador lo que se hace, o él asume, de que habría que enjuiciar a los expresidentes por la limitante que presenta la Constitución. Y aquí al cambiar la pregunta, que él dice es, vamos a investigar a los actores pasados. Entonces, pues queda muy ambigua, o sea, ¿qué vas a investigar? ¿Le vas a investigar que si gastaron mucho en Los Pinos, que si gastaron mucho en no sé dónde, que si el avión presidencial? Pues que se iban a crear comisiones de la verdad, porque inclusive delitos como el 68, del 68, pues ya caducaron, ¿no? O sea, ya no se les puede juzgar. Exactamente. Entonces, sí afectó, porque entonces quien esperaba o quien tuvo esa expectativa dentro de la campaña decía, sí quiero juzgar a los expresidentes. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Lo que haya sido, porque por algo, lo que sea. Pero al cambiar, decir, vamos a investigar para después llevarlos a un juicio. Ahora, nada más quiero aclarar, obviamente por lo que estoy tocando el tema del 68, no hay un presidente involucrado ya con lo del 68. ¿Echeverría? Sí. ¿Está vivo? No, pero no lo están mencionando en la forma que lo hicieron. Ellos ya agarran de Cedillo, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Pero sí hablaban de abrir comisiones de la verdad para que se supiera de las decisiones del pasado, por ejemplo el 68, para que el pueblo de México conociera la verdad. Esa era la idea. Pero al no sacar los 5.7 millones, 37.5 millones, pues no fue vinculante y no, en teoría no va a pasar ahí. Pero
Andrés Manuel López Obrador dijo algo que vamos a analizar en el siguiente corte y luego volvemos para platicar ya concretamente de lo que fue la consulta popular en todo el país. Y obviamente aquí en San Luis Potosí. Regreso de volada y continuamos con el tema que está bien interesante. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Ya estamos de regreso en Libertad de Opinión, donde estamos hablando sobre la consulta popular del pasado domingo 1 de agosto, donde pues, los resultados fueron pobres, no fue lo que se esperaba, pero hay cosas rescatables y que, bueno, lo estamos analizando. En San Luis Potosí se tuvo una participación apenas del 3.65%, muy baja. A nivel nacional fue del 7%, es decir, San Luis Potosí anduvo bajo, pero se le cuestiona a Andrés Manuel López Obrador, bueno, ya salió la gente, ya participó, ¿qué va a pasar? Bueno, López Obrador dice, no se lograron los números en la consulta, pero sí se puede proceder contra actores políticos del pasado. Esto es lo que dijo López Obrador y lo comentamos y lo analizamos regresando. Vamos a checar lo que dijo el primer mandatario de la nación sobre el tema. Por eso estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer. Además, nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente. Fue algo muy importante, trascendente, independientemente de que si es vinculatoria o no, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático. Óscar, tu opinión sobre lo que acaba de señalar López Obrador, que sí se va a poder de todos modos, sin necesidad de consulta. Lo que sucede en lo que dice el presidente, y eso ya lo han hecho de analistas, de que si la consulta no alcanzaba el 37 y tantos %, sí se va a poder. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas hubo una gran mayoría que dijo que el sí. Entonces, toda consulta es vinculante. No, pero lo que dice López Obrador, si tú tienes pruebas, así sea una sola persona, pues va y preséntalas y va a proceder siempre y cuando tengas un soporte y no necesitas... Ah, claro. Ellos van a tener que armar todos unos expedientes de los expresidentes, procedan o no ante la Corte. Esa es otra cosa. El presidente con el sí va a tener la facultad de decir, pues bueno, no se logró que se lleven a cabo procesos a través del Congreso de la Unión, a través del Senado, pero como hubo un sí, yo en mi figura presidencial sí puedo llevar a juicio a un presidente que haya cometido algún delito. Sí lo puede hacer. Por traición a la patria, que es por lo único que pueden juzgar a los expresidentes. Que proceda o no, esa es otra cuestión jurídica, muy diferente. Muy diferente. ¿Sí? ¿Qué opinas de lo que expuso el primer mandatario del país? Bueno, a mí no me extraña, conozco a Andrés Manuel desde hace mucho tiempo. No hay que recordar una cosa muy importante, Andrés Manuel fue el primer mexicano que dijo yo no voy a ir a votar. Y él no votó. Como les dije hace rato, él se lavó las manos. Pero entonces también eso desalentó la participación, porque él dijo yo no voy a participar. No, porque al mismo no desalenta la participación, porque al mismo tiempo que dice yo no voy a votar, le dice a su gente sí vayan a votar. Por eso para mí es tan importante lo que sucedió con la consulta, que a fin de cuentas nos olvidamos de los 30 millones que tenía Andrés Manuel, ¿sí? Y estamos hablando de menos de 7 millones de personas. Y muchos votaron por el no, también hay que decirlo. Entonces, para mí era importante marcar que Andrés Manuel no fue a votar, ¿sí? Para partir de ahí, a que no me extraña absolutamente nada que ahora salga a decir lo que todos sabíamos. Los que quienes no quisimos ir a votar y decidimos desalentar la votación, decíamos, la ley no se consulta, la ley se aplica, ¿sí? Y él lo sabe que puede aplicarla,
pero se quiso gastar 528 millones, que eso ya es otra historia porque podían haber sido 1.500 que pidió el INE, en una consulta que no tuvo absolutamente ningún sentido. A ver, perdón, pero es que eso de que la ley no se consulta, sí se consulta y son vinculantes. Entonces, la ley se aplica. La ley se aplica y la ley aplicada es únicamente por traición a la patria, que no está así. Cuando se quiere hacer una ley, por ejemplo, los congresos locales, los congresos federales hacen consultas, hacen foros de consulta para ver si es pertinente subir algún tema que se haga ley, como ha sucedido aquí en San Luis cuando sucedió con lo de la ley indígena, por ejemplo, que no se consultó, se gastaron 5 millones de pesos, que quién sabe en qué se los gastaron, se quedó en algún diputado por ahí, pero eso es una realidad. La ley sí se consulta. La ley se crea. Para crearla consultas expertos, estás en tu derecho y es lo que debes de hacer. Pero una vez creada la ley, no puedes consultar. Claro que sí. Okay. Claro que sí, porque entonces cuando una ley ya se realizó, incluso se votó, puede haber otra vez o una consulta popular para echar abajo esa ley. Eso, no, la ley se crea, la ley se destruye, pero la ley no se consulta. Para su aplicación. Si a mí me roban mañana, sí, para su aplicación no se consulta. Si a mí me asaltan mañana, yo no voy a juntar a mis vecinos y les voy a decir, oigan, ¿lo juzgamos o no? ¿Lo metemos a la cárcel o no? La ley simplemente se aplica. Por supuesto que las leyes se crean, estamos en una sociedad. ¿Sí? Para crear la ley necesitas expertos. Cuando una ley no funciona, debes derogarla. Pero no puede ser que una ley ya existente, vamos a consultar si me puedo pasar el alto o no. No, señora, el alto no se lo puede usted pasar. ¿Por qué dices que tú estuviste participando para desalentar la consulta? Desde redes sociales. O sea, yo estoy aquí en mi carácter absolutamente de ciudadana. Yo no soy otra cosa que una ciudadana. ¿Sí? No, sí, pero digo, ¿por qué desalentarla? Entonces, ¿por qué desalentarla? Porque en base a todo lo que te platiqué, para mí, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente que estuvimos en redes tratando de desalentar esta consulta era precisamente ociosa, porque sí estamos de acuerdo en que se juzgue no solo a los expresidentes, sino absolutamente a todos los actores políticos que en este país hayan cometido cualquier clase de delito. Pero no estamos de acuerdo en que se tome políticamente y como se tomó, ¿sí?, la ley para hacerlo precisamente políticamente. ¿Y tú consideras gastar dinero que se podía aplicar en otra cosa? Ese es el argumento. A ver, ese dinero lo tenía el INE, porque muchos dicen, es que ese dinero se podía haber gastado en medicamentos. He leído ya varias, ¿no? Se pudo haber gastado en 7,000 quimioterapias, me parece, cosas así. No, el dinero ya era del INE. El que va a sufrir hasta sin papel de baño va a ser el INE, lo cual a mí no me preocupa en lo más mínimo que el INE se quede sin papel de baño. Y tienen unos sueldecitos bien sabrosos. No, o sea, pero sí estamos hablando de que si esto sentaba un precedente, entonces sí vamos a empezar a ocupar dinero que no debe usarse de fondos donde no debe usarse. Entonces se va a usar el dinero. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo que no se lleve la consulta para la revocación del mandato? Te hago esa pregunta. Ok. Porque entonces vamos a hacer una ley, entonces se va a hacer una consulta. Yo creo que es inútil completamente la revocación de mandato, sí, también. Y te voy a decir una cosa, ya pidió el INE más de 2,000 millones de pesos para la revocación de mandato. Señores, hay niños muriendo de cáncer, ¿sí? Porque no hay medicamentos. Esos 2,000 millones, hoy escuché a Germán Martínez decir, no, pero le vamos a dar unos 1,200. Güey, 1,200 millones de pesos se podrían usar en tantas cosas, los hospitales están sin medicamentos. Me parece que no es una cosa que debería hacerse, la revocación del mandato, pero desde hoy lo digo, si se hace, yo soy de las que va a votar porque se vaya. Muy bien, de eso se trata, de exponer puntos de vista, sí. Podemos estar o no de acuerdo, de eso se trata. Y en el siguiente bloque vamos a darle ahora espacio a más voces donde, de manera resumida, nos comentan qué fue para ellos la consulta popular. Y voy a rescatar algo de la mayoría de estas opiniones. Mucha gente dice, mira, al final de cuentas el resultado pasó a segundo término. Lo que hay que ponderar, y creo que sí vale la pena, es que es un primer ejercicio democrático y lo vamos a platicar aquí y darle espacio a las voces ciudadanas como la suya. Regreso de volada. Corte.
Ok. Entonces mando a las opiniones de la gente y concluimos así el tema, porque sí, son más o menos... Ahorita llevamos 19 minutos. No, no es cierto. Vamos a aventar el corte completo de las opiniones de la gente. Ok, si tú no das el intro, ok. O sea, en el tercero, yo doy el intro, lo mandamos todo. Ajá. Y nos vamos a corte, okay, y luego ya regreso para el cuarto bloque, okay, para concluir el tema, y en el quinto le damos a nada más a lo del Congreso. Okay. ¿Sale? Entonces, regresamos con las opiniones ciudadanas. Ajá. En 3, 2... Ahora vamos a escuchar qué opina la ciudadanía en general sobre lo que fue la consulta popular del pasado domingo, donde, bueno, pues hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero hay un tema que hay que rescatar, donde pues la mayoría sí está de acuerdo que fue un ejercicio democrático y que hay que hacer más consultas en más temas. Vamos a escucharlo y regresamos para concluir el tema. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos de Ciudadanos Observando y de todo su público que lo sigue. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Aide Esparza, soy licenciada en Derecho. Y bueno, pues atendiendo aquí a la petición de Lupillo, les mando por ahí mi opinión referente a la consulta popular realizada el día de ayer, 1 de agosto. Como sabemos, la consulta popular es un derecho que tenemos los mexicanos, como ciudadanos mexicanos, consagrado en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ahí derivado a la ley reglamentaria del mismo procedimiento de la consulta popular, que establece los mecanismos específicamente que se deben llevar a cabo para poder realizar este tipo de procesos en temas trascendentales, cuando la ciudadanía se le debe preguntar sobre algunos temas que se implican, son de trascendencia. El día de ayer se llevó a cabo, como ya todo el mundo lo sabemos, a través de la prensa, la consulta sobre la pregunta, que me permito realizar textualmente la lectura para hablarlo de manera correcta sobre el tema que estamos tratando, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pues bueno, en mi opinión, el tema de la consulta popular es muy importante y trascendental, como ya lo comenté. Pero además es importante la participación de la ciudadanía porque pues, es de la forma en la que expresa su sentir. Sin embargo, con el proceso de ayer, yo difiero que sea una consulta que deba de someterse a la consideración de la ciudadanía. Es decir, si las autoridades consideran que hay algo que investigar o algo que sancionar o algo que reparar, pues deben de actuar dentro de su marco de facultades que la ley les otorga. Y en su caso, si encontraren alguna responsabilidad o sanción que imponer, pues hacerlo y no estar preguntándonos a la ciudadanía si deben o no emprender algún tipo de sanción. Yo creo que lo más destacado de la consulta del pasado domingo es el hecho en sí de que por fin en México, después de ser una petición ciudadana, exista la figura constitucional de la consulta. Figura que fortalece la democracia participativa y que viene a ser un elemento importante. Desafortunadamente, como hoy en México las cosas están muy polarizadas, el tema de esta consulta se polarizó y pues no se logró una gran afluencia de ciudadanos. Yo creo que como ciudadanos debieron haber participado muchas más personas y independientemente de la opinión que tuvieran, si era por el sí o por el no, la participación era importante. Lo más destacado es que en México existe ya la consulta ciudadana. En cuestión de la consulta ciudadana, yo pienso que son necesarias, ya que son un parteaguas para mejorar como ciudadanos. Aunque no lo fue, o al menos no como se esperaba, los ciudadanos que estábamos convocados a votar no vamos por apatía o por ideales diferentes, y hasta por flojera, qué sé yo, ya que los resultados de participación fueron muy bajas.
Pero en cuanto al propósito de participación, siento que fue un triunfo. Y algo más importante, que el votante mexicano está dispuesto a alzar la voz por todos los abusos de poder y corrupción. Y así que cualquier plataforma política que nos ofrezca ideas concretas y claras para cambiar la realidad de México, yo pienso que estaremos dispuestos a apoyar y no seguir en lo mismo y con los mismos problemas de siempre. Gracias. Pues además de la pobre participación que lamentablemente tuvo este ejercicio democrático de, bueno, ciudadanos que no consideraron adecuado ir a participar en una consulta ciudadana, yo de mi parte haría una reflexión que me parece muy importante. La democracia en nuestro país tiene que ser acarreada y tiene que ser compensada. Si queremos que los ciudadanos acudan a las urnas, hay que llevarlos. Si queremos que los ciudadanos depositen un voto en una urna, hay que darles algo a cambio. Creo que lamentablemente, pues así nos han enseñado, y esa es la triste realidad de un pueblo que vendió su democracia, que vende sus votos y que solo participa cuando hay algo a cambio. En el caso de la Huasteca, donde yo vivo, pues también se volvió común que las personas no pueden ir a votar, se tienen que transportar y se tienen que llevar a la urna porque pues la distancia entre donde viven y donde se ponen las casillas pues así lo amerita. Entonces pues es triste, pero es cierto. La democracia en nuestro país pues no funciona de manera libre. La democracia en el país pues tiene un precio, lamentablemente. 528 millones de pesos es uno de los saldos negativos que nos deja la consulta del 1 de agosto. Y se ha dado de origen la pregunta cuando se quiso componer por parte de la Suprema Corte de Justicia, resultó peor. Un galimatías sin pies ni cabeza que no señaló a nadie y tampoco obligaba a ninguna de las autoridades a llevar a cabo ninguna acción posterior al resultado. Siendo la participación de arriba del 40%, hubiera sido vinculante, pero sin embargo no vinculaba a nada. Un dinero, 528 millones, que bien se pudo haber utilizado en cosas más apremiantes como la compra de medicamentos o inclusive las vacunas. Hablando sobre la pregunta, podría decir que la respuesta solamente fue de personas de 40 años en adelante. La participación de este tipo de generación me deja pensando una cosa. ¿Será acaso que esta generación realmente son la que vio los robos, los atracos de los últimos 5 expresidentes que tuvimos? Ojalá que la participación sea mejor, porque al igual que las elecciones que tenemos derecho a votar, también tenemos derecho a ejercer este tipo de ejercicios ciudadanos. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Estamos analizando lo que fue la consulta popular del pasado domingo, donde, pues, por angas o por mangas, bueno, pues no se logró ni de chiste, el resultado era altísimo, 37 millones y medio, era un reto monumental, pero bueno, Óscar, finalmente, ¿cuál sería tu conclusión de todo esto? Bueno, primero, es la primera vez que se hace una consulta. ¿Eso lo ves positivo? Lo veo positivo. Es la primera vez que se consulta algo, lo que hay así. Que dicen a nivel nacional.
Sí, a nivel nacional ha habido consultas. Andrés Manuel López Obrador, cuando estuvo de jefe de gobierno en la Ciudad de México, hizo 2 consultas y también los resultados, la gente no participa. En esa ocasión hubo, creo que fueron 2.7. Pero ha habido incluso consultas, por ejemplo, los parlamentos de los niños, que había consultas a los niños, ahora lo quitaron, había cosas. Pero la primera vez que llaman a la consulta. Y eso es bueno. O sea, lo rescata. Hay ocasiones que hacen consultas externas, los congresos, los gobernadores, las mismas presidencias, cuando llaman a los famosos expertos, que finalmente no son expertos, y toman decisiones para generar alguna ley, generar una reglamentación. Yo creo que fue un acto positivo. 2, el de desalentar una participación así, a mí se me hizo un acto ocioso, porque de alguna forma hay argumentos demasiado vagos que dicen, yo no fui a votar porque se gastaron 500 millones de pesos. Ese es el argumento. Hay una publicación del PRI que dice, sí estoy de acuerdo, pero no. Respetamos a todos aquellos que fueron a participar, pero se hizo ocioso que se gastaran 500 millones de pesos. Entonces, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo en participar? Que eso está haciendo un grito y a voces de la ciudadanía que quiere democracia, quiere participar, y muchas veces desalentar esa participación nos viene a dar al traste muchos avances. Obviamente la polarización generada de hace muchos años y ahora esa polarización se ha convertido en no participar porque están en contra de López Obrador. Yo tengo mis dudas de muchos eventos que hace López Obrador, muchas decisiones, pero no por eso, si me dieron la oportunidad de participar, dejé participar. Y aquí lo puedo decir, mi voto fue por el no. Y puedo decir... ¿Votaste por el no? Por el no. ¿Por qué voté por el no? Porque tenemos un Estado donde tenemos diputados, donde tenemos senadores, donde tenemos una ley de participación ciudadana que te dice, puedes hacer consultas, puedes hacer foros que son vinculantes para que el Congreso, el presidente, la Suprema Corte te haga caso. Entonces, sí, hubo un acto, y estoy de acuerdo con Vicky, sí, un acto a veces a lo mejor desesperado por querer cumplir un compromiso de campaña. Y yo voté por él. Y aquí lo puedo decir, no tengo ningún problema. O sea, ¿tú como priista votaste por López Obrador? No, yo no voté por el no. Yo fui a la consulta y voté en la consulta por el no. Ok. Sí, o sea, es decir, en la pregunta tú dijiste, yo no voy a ser parte de esto. Exacto. Ya lo digo, porque para mí es un poco ocioso hacer esa pregunta cuando tenemos órganos de gobierno. Como dijo López Obrador en la parte que exactamente. No se necesitaba consulta para poder si tienes pruebas. Exactamente. Entonces fue el no, rápidamente fue el no, por decir, porque tengo un Congreso de la Unión, tengo un Congresos estatales, pero sí fui a participar porque me dieron la oportunidad de participar. O sea, tú sí participaste, pero dijiste que no y tienes tus argumentos. Exactamente. Okay. Entonces, pero el decir, no voy a participar porque se gastaron 500 millones, como esa publicación que sacó el PRI, y también el PAN, creo que también no es una publicación, aceptamos que todos los militantes vayan, los que quieran ir a votar, pero no estamos de acuerdo porque se gastaron 500 millones. Ese es un argumento, francamente, chiquito, de una idea de dejar a un lado al ciudadano. Ok. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo concluyes lo que fue la consulta popular ya en la práctica? A mí me parece curioso porque hablamos de la primera consulta a nivel nacional y tienen razón, pero que haya sido la primera consulta a nivel nacional no quiere decir que la consulta no estaba en la ley desde el 2014. Desde el 2014 la consulta popular estaba en la ley, esto no es obra de Andrés Manuel. ¿Sí? Yo no estoy en contra de las consultas populares, considero que la ley se debe de llevar a cabo y la ley dice que debemos consultar a la gente en ciertos temas y en otros no. Pero perdón, nada más te interrumpo en esa parte, que en otros países donde se llevan a cabo las consultas, cuestionaban que las preguntas son muy sencillas en otros países. ¿Quiere usted esto? ¿Está a favor? Sí o no. O sea, cosas muy prácticas. Pero como te digo, Lupillo, esta pregunta se complicó porque los ministros, en manos del ministro Saldívar, decidieron que sí se podía consultar los derechos humanos y la única manera de hacerlo era retorcer la pregunta de esa manera. Entonces no es solo los 528 millones, es la forma de retorcer las cosas, la forma de retorcer la pregunta, la forma de hacer una pregunta que es anticonstitucional. Son muchas cosas por las que decidimos muchas personas, y me incluyo yo, a decirle a la gente no vayas a votar.
Si funcionó o no, pues el 93.5% de la gente no fue. Ya lo dirás tú. Los demás sí fueron. Lo único que quiero aclarar también es que esta gente nos habla de democracia. Y nos hablan de que somos antidemócratas por no haber querido ir a participar en una consulta popular. A mí no me puede hablar de democracia o de antidemocracia una persona que al meter las firmas, ¿sí?, las metió con un montón de muertos desde el 99. No me puede hablar de democracia una persona que decidió hacer una consulta, ¿sí?, aunque torciera las leyes y aunque le torciera el brazo a los ministros. Y menos me puede hablar de democracia alguien que durante la consulta, y lo vimos, están las imágenes, se dedicaron a rellenar urnas, a acarrear tzotziles. Hay muchos videos. A acarrear comerciantes a la misma casilla. Hay que preguntarle al INE eso, ¿no? Eso no lo digo yo. No es López Obrador, hay que preguntarle al INE. De hecho, el INE canceló la casilla ya, te informo, la casilla número 4 de Veracruz está cancelada. Yo creo que deberían ir a más. Esas personas deberían estar en la cárcel. ¿Sí? Entonces, esas son las cuestiones donde dejan evidencia que no hay ningún partido político diferente a los demás, como que todos, cuando ya llegan al poder, como que se contagian de todos los vicios y luego hasta tratan de superarlos. ¿Pero cuál diferente si la mitad de Morena vienen del PRI? No, bueno. O sea, ¿cuáles diferentes? Pero entonces, a lo mejor los nuevos ya se contagiaron. Esa es mi razón por la que no estuve de acuerdo en la consulta, esa es mi razón por la que estoy orgullosa de no haber ido, de no haber participado, y respeto a los que sí fueron. Entonces, como conclusión, Oscar, el ejercicio fue, desde tu punto de vista, bueno, hay que seguir haciendo más, aunque hayas votado por el no, lo que se buscaba era participar. Tú no votaste por el no, según no lo explicas, no tanto como no quiero que se juzgue, sino en el sentido de que hay formas de juzgarlo sin necesidad de la consulta, pero participo y externo mi opinión. Exacto. Perfecto, porque luego después te van a querer satanizar porque votaste que no, ¿verdad? De repente así se dan las cosas. Entonces, al final de cuentas, concluimos en estas partes, que fue un buen ejercicio, al final de cuentas, que lo que dice Isabel, hay que hacer más, las bases están hechas para hacer consultas y que también afectó bastante que la pregunta fuera muy confusa, que realmente no estuviera claro que se iba a enjuiciar a los expresidentes y que tampoco estamos completamente de acuerdo en que se le culpe al INE. Yo creo que aquí todos hay que cargar con su responsabilidad de decir, mira, número uno, no supimos comunicar, no supimos interesar a la gran mayoría de gente. Número tres, la gente, yo conozco gente que sí me lo ha dicho. Yo sí me desalenté porque a mí me la vendieron de que íbamos a ir a enjuiciar y yo veía la foto del Salinas de Gortari y no es cierto. Dice, yo con el tiempo me fui dando cuenta que no los íbamos a poder enjuiciar así como me lo platicaron. Entonces, bueno, pues ahí está la conclusión. Algo van a tener que hacer porque si no va a haber mucha presión y políticamente, pues ya saben cómo se manejan estas cosas. Nos vemos aquí en un año a ver si hicieron algo. Bueno, también, hablando de eso, sin necesidad de consulta, vemos el caso terrible de Obrador a nivel Latinoamérica, terrible la corrupción. Extrañamente en México nunca se supo nada en tiempos de Peña Nieto y llega López Obrador, detienen a Lozoya, lleva un año, lleva un año en su casa con privilegios, un año, y no ha pasado nada sin necesidad de consulta. Ahí es donde yo creo que el problema, híjole, es la maldita impunidad. Bueno, pues vamos a un corte y regreso de volada porque ahora vamos a detallar y a platicar que tenemos pruebas, información, denuncias de nuevos atracos cometidos utilizando un automóvil oficial propiedad del Congreso del Estado. De veras, lo que les faltaba a la actual legislatura, la cereza en el pastel. Regreso para platicar los detalles de esta nueva denuncia. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Se dio a conocer precisamente el lunes pasado, el lunes pasado de hace una, ya no sería el lunes pasado, sino hace una semana, para tenerlo más claro. Se dio a conocer que después de que las víctimas
informaron de que en un hotel de Villa de Reyes habían sido víctimas de un robo. Estas personas pues ven los videos, ponen la denuncia y ¡oh, sorpresa!, ¿no? Cuando checan el número de las placas de las personas involucradas presuntamente en este delito, resulta que es un automóvil oficial propiedad del Congreso. Se hace una investigación y todo el mundo sabíamos, todo el tema estaba en los medios, en todos lados, pero los únicos que no hablaban del tema y no hacían absolutamente nada eran los diputados. Ese silencio llamó mucho la atención. Ante tanta presión no les quedó otra pues que salir a dar la cara y a dar a conocer que quien tenía bajo su resguardo estos automóviles para que se utilizan como para llevar una carta, una misiva, una invitación para comprarles el mandado a los diputados. Bueno, en teoría, que sabemos que en la práctica se utilizan para eso y cosas más. Entonces, que estaba bajo su tutela o su control, su responsabilidad del encargado o el responsable de la coordinación de servicios internos, que por cierto llega ahí gracias a un nombramiento impulsado desde los diputados de Morena, que ellos dicen, bueno, nosotros lo pusimos, pero no nos responsabilizamos de sus actos. En eso pueden estar de acuerdo. Al final de cuentas, el Congreso, presionado ante esta situación, no les queda otra que también, además de la víctima del hotel que sufre este robo, pues el Congreso pone otra denuncia y pues al final de cuentas no hacen hablar al coordinador de servicios internos y dice yo no voy a decir y no voy a decir a quién le di el coche y no, bueno, te estás haciendo cómplice de un robo. Inclusive por ahí quisieron dar información que el día del robo supuestamente el auto estaba en un taller, sí, lo cual fue 6 días después y se les empezaron a caer una serie de mentiras. Bueno, hasta ahí ya es un escándalo, porque está involucrado un automóvil oficial que pagamos todos los potosinos. Eso habla de un terrible descontrol al interior del Congreso, pero estábamos acostumbrados a que en el Congreso había delitos cometidos por los diputados, pero ahora de que una banda delincuencial presuntamente esté operando con un automóvil del Congreso, pues es alarmante. Bueno, pues nos acabamos de enterar de que nuevas víctimas se acercaron con nosotros y nos dieron a conocer videos, denuncias y fotografías y detalles de un nuevo robo. Y resulta que así lo vamos a manejar, obviamente por cuestiones legales, presuntamente. Bueno, pues ahí están las fotografías, ahí están las placas, ahí está todo. Está el automóvil color blanco, propiedad del Congreso. Y presuntamente pues es la misma banda, ahí están las fotografías, ahí están las placas. Y ahora aparecieron nuevas denuncias de delitos cometidos una semana antes de el robo en Villa de Reyes. En Villa de Reyes fue el 16. El 10 de junio atracaron en otros 2 hoteles, o robaron, mejor dicho es la palabra, robaron en 2 hoteles, pantallas ahí, los cargan en esta unidad y se fugan, ¿no? Entonces se dan a conocer nuevos delitos, nuevos actos. Esto es alarmante y para mí ya de por sí ya era un escándalo con un caso, conocer 2, y mi pregunta sería, ¿y si hay más casos o algo hasta peor que este robo? Mi pregunta sería a ustedes como invitados, como ciudadanos, ¿qué les representa para ustedes enterarse que en el Congreso del Estado ahora se delinque con un automóvil propiedad del Congreso? Y deja tú que se delinque con un automóvil propiedad del Congreso, porque eso podría haberlo tomado alguien y haber bueno, en caso que hubiera habido un robo. A mí lo que más me asusta y más me preocupa es que se nieguen a decirte quién lo trae. Ahí es donde... Eso es delicadísimo, ¿no? Eso es ser cómplices los mismos diputados. Sí. ¿Quién puso a este señor primero? ¿Quién lo recomendó? ¿De dónde salió la banda? ¿Cuánto tiempo tiene atracando? Es hasta donde se sabe. Pero entonces yo creo que primero el Congreso, los últimos congresos que hemos tenido del Estado han sido una vergüenza, ¿no? Una vergüenza. Tapan tanta barbaridad, hasta legislativa, como este tipo de casos, las facturas falsas, tapan una serie de delitos en la manera interna que quienes al último pagamos nosotros. Pero ¿qué significa para ti como ciudadano enterarte de que ahora un automóvil del Congreso está inmerso en sucesos dispersos, pero de un mismo tipo de delito? ¿Qué significa para ti como ciudadano? Estamos ahora sí que en el limbo, estamos indefensos. Ahora sí que, ¿quién nos va a ayudar? Como decía el Chapulín Colorado, ¿quién va a poder defendernos?
Los diputados son representantes del pueblo, son representantes de una sección, de un distrito, y si no hacen nada por ti, y luego van y te piden el voto. De todos los partidos. Oye, y volvemos a votar por los mismos. Y se vuelve a votar por los mismos, y ahí los vamos a ver de funcionarios, y los vamos a ver otra vez o repitiendo como diputados, que porque se reeligieron. Sí. Y esos mismos atienden, más bien dejan de atender este tipo de problemas, ¿no? Yo lo que concluyo es que se están mutando los delitos en el Congreso. Ahí está un ejemplo. 2, habla de una terrible irresponsabilidad que deben de estar inmersos todos. Como claro. Siempre los ciudadanos nos estamos enterando de todo y ellos no sabían en teoría. Y ahí habla del terrible descontrol y la irresponsabilidad que hay bajo esa tutela de los automóviles. Ahí hablamos de que Dios guarde la hora, toco madera, enterarnos de que haya habido cosas peores. Y no nada más con ese auto, es que han pasado 3 años con un descontrol terrible y eso habla de complicidad. A mí no me vengan con que a Chuchita la bolsearon. Ahí habla de complicidad porque muchos diputados ya sabían lo que ha estado pasando durante 3 años y muchas veces que se han cometido ilegalidades, cosas terribles en el Congreso, se han quedado callados y ahí también son cómplices. Bueno, pues el programa se nos fue de veras como agua, rapidísimo. Analizamos lo que fue la consulta popular y bueno, pues vamos a conocer también este terrible caso donde hay nuevas evidencias de presuntos delincuentes que están utilizando un automóvil del Congreso y andan con la fresca de la mañana y con la mano en la cintura haciendo y deshaciendo. Agradeciéndole muchísimo a mis invitados. Isabel, Victoria, muchas gracias por acompañarnos. Y Óscar Esquivel, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Lupillo. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles aquí a las 9 de la mañana en un espacio, insisto, para voces como la suya, voces netamente ciudadanas. Soy Lupillo González y le deseo que tenga usted un excelente día. Escuchaste en Radio Plano Informativo Libertad de Opinión. Libertad de Opinión. Un programa de ciudadanos para ciudadanos. Libertad de Opinión en Radio Plano Informativo.